Te doy un minutito, todavía quieren ingresar acá. Ya, yo creo que es todo. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien, jóvenes, como ya habíamos quedado en la anterior clase, ya les expliqué la estructura de la materia, lo que vamos a hacer, etcétera. Entonces vamos a empezar con el avance de la materia, obviamente desde los conceptos más básicos y vamos a ir poco a poco avanzando más adelante, ¿no? Hasta, hasta llegar a su trabajo final, que va a ser la explicación de un proyecto medioambiental, de un proyecto que utilice un recurso energético, ¿no? En Bolivia, que el gobierno esté realizando, que esté planificando realizar, ¿no? Muy bien. Entonces, empezamos con el siguiente concepto. Bueno, básicamente, ¿por qué se llama economía de los recursos energéticos? Porque los recursos energéticos en todos los países generalmente que no tienen que no son llamados de primer mundo, por decirles que están en vías de desarrollo, es el recurso más valioso de los cuales se obtienen ingresos económicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije cuando estábamos en administración, el presupuesto general del Estado, sí, el 70% de los ingresos que percibimos es por concepto de hidrocarburos, sí, venta de hidrocarburos. Entonces, los recursos energéticos marcan el rumbo económico de un país, sí, y es por eso que se los tiene que analizar. Por eso se llama economía de los recursos energéticos. Muy bien. Empezaremos con el concepto. ¿Sí? ¿Qué es energía? ¿Ya? Energía. Eh, Se define energía, o sea, como está subrayado en negro, en negrita, como la capacidad de realizar un trabajo, ¿sí? Es esa capacidad de realizar un trabajo, de producir movimiento y de generar cambio. Ya, ese es el concepto de energía. Un concepto genérico, ¿sí? No está individualizando nada, ¿no? Simplemente que es eso, el concepto de energía. Es esa capacidad de realizar un trabajo, de producir movimiento y de generar cambio. Muy bien. Entonces, ese concepto está vinculado, es inherente a todos los sistemas físicos de la vida, de almacenamiento, de conversión, de transferencia de energía. O sea, estamos hablando en general, ¿no? En general, lo que es la energía como concepto. También podemos decir que la energía es un bien, ¿sí? Y como es un bien, obviamente es utilizado directamente por el hombre, en este caso, ¿no? Para satisfacer todas las necesidades que puedas requerir, ¿no? O también puede ser utilizado como medio de producción, ¿bien? O también lo puede utilizar como un insumo indispensable para los procesos de producción, ¿no? Como en nuestro caso, ¿ya? Nosotros utilizamos energéticos renovables y no renovables, ¿muy bien? ¿Lo utilizamos como medio de producción? Sí. Como un insumo indispensable para procesos de producción, lo utilizamos, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que son eh, cuál es el proceso de transformación, el destino y demás cosas. Pero en este caso nosotros, para que quede claro el concepto, decimos que la energía es un bien que lo utiliza el hombre, ya sea como insumo eh, para procesos de producción, ¿sí? Obviamente de energía, ¿sí? O para satisfacer sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el concepto de energía.
desde un punto de vista genérico, no estamos especificando absolutamente nada. ¿Ya? En, en esta presentación se explica todo lo referente a energía, ¿sí? O sea, los recursos energéticos. Ya, obviamente los recursos energéticos proveen, proveen o dan energía, ¿no? Por eso se llaman recursos energéticos. Entonces, de todas formas, yo os voy a pasar un documento PDF muy interesante. Ya los voy a colgar en este caso en el Classroom para que ustedes lo estén leyendo, ¿ya? Y más adelante, cuando yo les pregunte demás cosas, ustedes ya tengan idea. Muy bien, a ver, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Ya? Aquí tenemos los recursos renovables, ¿bien? Y aquí tenemos los recursos no renovables, ¿ya? Generalmente esos son, los recursos energéticos se dividen en esos dos, ¿no? Renovables y no renovables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos recursos renovables? Ya, recursos energéticos renovables que pueden renovarse en cualquier momento. Generalmente sus fuentes de energía, ¿sí? Es la luz del sol, la flora y la fauna, el agua, el aire y el suelo, ¿sí? De ahí nosotros podemos extraer diferentes recursos para obtener energía, ¿sí? Podemos extraerlo. ¿Y qué es lo que generalmente producen estos recursos energéticos? La energía viene en forma de calor o electricidad, básicamente, ¿no? Básicamente, electricidad sería lo que más nosotros requerimos, lo que más nosotros procesamos en todos nuestros medios de producción, ¿ya? Es más, uno de los grandes proyectos del gobierno es vender electricidad, ¿sí? Queríamos cambiar nuestra matriz energética, que es de origen fósil, les había dicho, ¿no? Pero de alguna forma existe un proyecto que más adelante les voy a dar una práctica para que me hagan el resumen, ¿sí? Eh, de, de un proyecto que se llama el Chepete, ¿sí? Es un proyecto gigante que pretende vender energía eléctrica a Argentina, a Brasil, ¿sí? La verdad se ha quedado paralizado ahí porque atentaba contra el medio ambiente. Sí, atentaba. Tenían que fracturar en este caso eh, todo lo que es el sector donde se iba a realizar, etcétera. Es algo muy complicado, ¿no? Porque era básicamente un movimiento de tierra gigante, ¿no? Ahora, si ustedes tienen tiempo, revisen, porque igual les voy a dar esta práctica de aquí a 2 semanas. Proyecto El Bala y el Chepete, ¿sí? Son dos megaproyectos, ¿sí? Para generar electricidad y vender a Brasil y a Chile, ¿no? Entonces, generalmente en Bolivia, ya el uso de estos recursos energéticos renovables están enfocados a lo que es la electricidad. Obviamente, muy poco es para generar calor, pero existe. Muy bien. Entonces, acá nosotros podemos ver, ¿sí? Aquí está el sol, ¿no? Deme un minutito, por favor. Tengo una llamada importante, por favor.
Bueno, ok, volvemos, van a disculpar, tenía una llamada. Muy bien, ¿qué les decía? ¿No? Les decía que básicamente los recursos energéticos, o sea, los recursos energéticos renovables, ¿sí? Están el sol, la flora, la fauna, agua, aire, suelo. ¿Alguien me puede decir qué entiende por flora y fauna? Recordando tal vez. La vegetación Entonces, y los animales. flora, vegetación y fauna, todas las especies de animales, dice. Muy bien, ok, excelente. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Acá tenemos el sol, ¿no? Provee energía lumínica, ya como también otros lo llaman energía solar, ¿no? Es lo mismo, energía lumínica. Generalmente, vamos a ver en un momento más el proceso, rápidamente, ya esta energía lumínica se transforma en energía química. Energía química se refiere a todo tipo de energía, ¿sí? Que tiene, no vamos a entrar en detalles, ¿no? De física, de química, porque no viene con la materia, pero entendemos como energía química todo aquel tipo de energía, ¿sí? Que proviene, ¿sí? De las mezclas, de las reacciones químicas que tienen algunos materiales, o en este caso la radiación solar. Muy bien. Lo mismo acá, ¿no? La flora y la fauna también nos facilita energía química. Del agua nosotros obtenemos o se transforma en energía hídrica, ¿ya? Energía hídrica, ese es el nombre que tiene. O también se llama hidroenergía. Se lo conoce de esas dos formas, energía hídrica o hidroenergía. Del aire nosotros obtenemos energía eólica, ¿sí? Tenemos energía eólica, que son prácticamente no sé si ustedes vieron en el icono del WhatsApp, coloqué unas, unos aeroventiladores, o sea, una especie de hélices, ¿sí? Que generan energía a través del viento, ¿no? Y del suelo, ¿ya? Bueno, pues de aquí está su primera práctica que les voy a dar para la siguiente clase, ¿ya? Obviamente que voy a colocar en el Classroom, ¿sí? Pero me van a averiguar ya lo que es biomasa, ¿sí? Biomasa. ¿En qué consiste? Tipos, clases, absolutamente todo lo que puedan averiguar en no más de 3 páginas. Ya ustedes ya saben cómo tienen que enviarlo. No, en no más de 3 páginas, lo que es biomasa, porque tiene que ver mucho con lo que es el suelo. Muy bien, ok. Entonces, eh, de estos 3 tipos de energía química, hídrica, eólica, se obtiene generalmente de 2 variables. Aquí podemos ver las flechas, ¿sí? Y aquí dice movimiento almacenado. ¿Ya? Ese movimiento, ¿sí? Porque obtenemos del viento, ¿no? Porque está en constante. La luz, porque está a través de la radiación solar, llega a fotones, ¿sí? Los cuales se transforman posteriormente en energía. Podemos obtener de los ríos también, porque están en constante movimiento, incluso del sonido. ¿Bien? También podemos obtener no solo cuando los recursos energéticos están en movimiento, sino también cuando se almacenan. En este caso, los alimentos y los combustibles fósiles. Muy bien. Millones y millones de años ha tomado el proceso de transformación del petróleo, ¿no? Millones y millones de años. Entonces, ahí se ha ido almacenando a través del tiempo. ¿Ok? Eso es como un ejemplo. Entonces, los recursos energéticos y estas dos formas, ¿sí? Se van a obtener estos dos elementos. Ahora, aquí tenemos los recursos naturales, ¿no? Volvemos a lo que es el centro. Ya hemos visto lo que son los recursos renovables, ¿sí?
Y vuelve la flecha a explicar y en ese sentido. Los no renovables, en este caso, ¿sí? Los no renovables, tiene que ver con los combustibles fósiles, minerales radiactivos y minerales y rocas. Muy bien. Combustibles fósiles, nos estamos refiriendo a lo que es básicamente los derivados del petróleo, en aspectos de gasolina, queroseno, cuando ya se procesa, ¿no? Combustibles fósiles. Minerales radiactivos, básicamente estamos hablando de un ejemplo directamente el uranio, ¿sí? El uranio que es un mineral radiactivo que se utiliza muchas veces, si son para fines benéficos o son para fines bélicos, ¿no? Para bombas nucleares y demás situaciones. Entonces el uranio es muy requerido en estos tiempos. Nosotros tenemos mucho uranio, ¿sí? Entonces se va a explotar ese uranio. Bien. Esos son los minerales radiactivos, que casi generalmente se utilizan para hacer bombas, ¿sí? Y tenemos los minerales y rocas, ¿no? Entendiendo que los minerales, ¿sí? No es lo mismo mineral y roca, ¿no? Los minerales tienen una composición química especial, ¿sí? Es un material con una composición química especial y que generalmente pertenece a la corteza terrestre. De las rocas solamente es el material que nace a consecuencia de un proceso geológico a través de los años, ¿no? Que generalmente es un material que no tiene valor básicamente, las rocas. Y esta parte me olvidaba. De los combustibles fósiles tenemos petróleo, gas natural y carbón, ¿ya? Pero tenemos que tomar en cuenta no el carbón que conocemos para hacer nuestras parrilladas, ¿no? Estábamos hablando del carbón vegetal, ¿sí? Que se explotan en las minas de carbón, ¿ya? El carbón vegetal, muy bien. Y obviamente que es muy apreciado por algunas empresas porque generan una increíble cantidad de energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de los recursos no renovables, los más importantes, ¿sí? Son los combustibles de origen, los fósiles, ¿no? El petróleo, gas natural y el carbón principalmente. Minerales radiactivos, el más importante es el uranio, sí, el más importante. Y de los minerales y rocas, bueno, pues existe una variedad increíble de minerales, ¿no? Los cuales no vamos a detallar ahora, pero el estaño, etcétera. Luego, volvemos acá, ¿sí? A los recursos naturales. Y también podemos explicar que nuestros recursos naturales, ya les había dicho, ¿no? Son renovables, pero también pueden ser no renovables o potencialmente no renovables. El uso indiscriminado, ¿qué es lo que provoca? Crisis energética y de recursos, ¿sí? Eso es lo típico. Cuando nosotros no tenemos, ya no tenemos planes alternativos para poder generar ingresos, ¿sí? Sino hasta que se acabe el recurso, explotamos, explotamos. Ahí como el Cerro Rico de Potosí, han debido verse, ya está como un queso perforado por todo lado, ya se está empezando a derrumbar, ¿sí? Ya no va a ser como una parte del patrimonio, porque pues, imagínense, 500 años ha sido perforado ese cerro, imagínense, el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de explotar y de explotar, sino que tienen que existir planes alternativos para poder sustentar, ¿no? Entonces, si solamente nosotros explotamos, va a haber una crisis energética y de recursos, ¿no? Y obviamente esto debe ser atendido por organismos gubernamentales y no gubernamentales. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Tienen que regular la distribución y consumo de estos recursos, ¿sí? Y una palabra, la palabra mágica,
sí, en economía, que es sustentabilidad. Sustentabilidad. ¿Alguien me puede decir qué entienden por sustentabilidad? Prosperidad, licenciado. Perdón, ¿cómo decías? Prosperidad. 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 Ya. Lograr una prosperidad en el tiempo, Lice. ¿Cómo dices, Giovanna? Lograr una prosperidad que en el tiempo que transcurre. Ok, tiene que ver con el tiempo. Sí, tiene que ver con el tiempo. En general, la sustentabilidad es lo que es lo que genera riqueza, ¿no? La existen proyectos sustentables. En general, todos los proyectos sustentables tendrían que ser, ¿no? Hacer una inversión y con el tiempo recuperar la inversión y que aún genere ingresos y que nosotros obtengamos recursos, que sea sustentable o autosostenible, como llaman otros. Ese tipo de proyectos realmente son los que van a generar ingresos porque se van a sostener solos a través del tiempo, ¿no? Por eso es que este pequeño gráfico hace el resumen, ¿sí?, de los energéticos y nos trata de decir que el consumo y la distribución tiene que ser sustentable en el tiempo. Pero ¿cómo tendríamos que hacer eso? ¿Sí? Bueno, pues más adelante vamos a ver que existe algo que se llama petroquímica, ¿sí?, que es la transformación, ¿sí?, en este caso de los combustibles fósiles en recursos como plásticos, aerosoles, etcétera, ¿no? Es que puede generar incluso algún tipo de proyecto extra, etcétera, ¿no? Son proyectos, son muchos proyectos que se pueden desarrollar en materia de energía. Bien. Ok. Entonces, esta tablita lo tienen que saber muy bien, ¿ya? Porque es la base de lo que de lo que estamos hablando, de la energía, básicamente, ¿no? Existen recursos energéticos, ¿sí?, que están en función de los recursos naturales. Estos recursos energéticos en función de los recursos naturales pueden ser renovables, no renovables. Renovables, luz, flora, agua, aire y suelo. Los no renovables tenemos combustibles, minerales radiactivos y minerales y rocas, de los cuales obtenemos diferentes tipos de energía, ¿sí? Generalmente obtenemos la electricidad de los renovables y de los no renovables obtenemos otro tipo de energía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, obviamente, ¿no?, dentro de los recursos naturales no renovables tiene que existir una distribución, crear proyectos sustentables o sostenibles. Si no va a suceder como lo que ha sucedido, ¿no?, a través del tiempo, ¿no? No sé si se acuerdan. Es decir, ¿quiénes eran los varones del estaño, varones de La Plata? ¿Se acuerdan? Creo que les hablé a ustedes el anterior semestre, ¿no? Pero habían varones, ¿no? Patiño, Aramayo, etcétera, que eran básicamente gente tan millonaria que se rozaban con la élite de Europa, ¿ya? Entonces, se ha acabado la plata, el estaño, estamos pretendiendo explotar lo que es el litio en el Salar de Uyuni, hay problemas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que existir un proceso de desarrollo en este sentido. ¿Me entienden? Ok. Vayamos primeramente por analizar la energía lumínica. ¿Sí? Energía lumínica. Ay, a ver, dame un minutito, por favor.
Ok, ahora sí, disculpas. La energía lumínica, ¿ya? Básicamente, la, la energía lumínica es la energía del sol, ¿ya? O la energía solar, como también se llama. Y lo vamos a dividir en dos para entenderlo bien, ¿ya? ¿Cómo llega esa energía solar a la Tierra? ¿Sí? Llega en forma de algo que se llama fotones, ¿ya? Entonces, y existe en este caso ese conjunto de fotones que llega a ser en este caso la radiación solar, ¿sí? Los recolectan a través de algo que se llama un colector solar plano, lo que ustedes están viendo en la imagen, ¿ya? Eso es lo que están viendo en la imagen. Eh, en este caso, este es un dispositivo que sirve para aprovechar la energía de la radiación solar, ¿sí? La transforma en energía térmica de baja temperatura. ¿Qué significa? Que estos colectores solares, ¿ya? Básicamente estos colectores no generan electricidad, generan calor, ¿sí? Generan calor para calentar el agua, no sé, para bañarse y demás cosas, ¿no? Y generalmente es para usos domésticos, comerciales, como acá dicen, ¿no? Para tener un poco de calefacción, agua caliente, incluso algunos que tendrán piscinas y climatizan sus piscinas y demás situaciones, ¿ya? Entonces, una cosa es un colector solar plano. Y otra cosa es una célula fotovoltaica, ¿sí? Otra cosa es una célula fotovoltaica o placas solares, como le llaman otros, ¿ya? En este caso, la energía solar fotovoltaica, así como se llama, es una fuente de energía que produce, en este caso, electricidad, ¿sí? Va a producir electricidad. Esto sí se utiliza mucho en proyectos. Han debido ver incluso ustedes muchas veces en las noticias, el gobierno también ha hecho proyectos de generación de electricidad utilizando cientos de estas células fotovoltaicas, ¿ya? En diferentes lugares, ¿sí? Porque generalmente, obviamente, absorbe la radiación y genera energía, básicamente electricidad. Obviamente esto van a ser a partir de una radiación solar, ¿sí? Todo es a través de la radiación solar y de los fotones que les había dicho que llegan a la Tierra, ¿sí? Imagínense la luz solar desde el Sol a la Tierra llega a tardar 8 minutos, ¿ya? Entonces, la cantidad de radiación de fotones que llega a la Tierra durante todo el día es bastante, ¿no? Entonces, eso es la energía solar, muy bien, o la energía lumínica, como hemos dicho aquí también, ¿no? Energía lumínica y energía solar. Luego tenemos bueno, estamos desarrollando primeramente eh, los, eh, los recursos energéticos renovables, ¿no? Ya hemos hablado de la energía solar. Ahora nos tocaría hablar del agua, ¿sí? El agua. Les había dicho que la energía que proviene del agua es energía hídrica. Aquí hay diferentes, energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía, ¿sí? Es aquella que se obtiene es aquella que se obtiene a través de aprovechar las energías cinéticas, ¿sí? Las energías cinéticas, para hacerlo un poco más resumido,
es cuando un cuerpo generalmente está en movimiento constante, ¿ya? Y potenciales de corrientes de agua, ¿no? Saltos de agua, las mareas y demás cosas. Sí, nosotros tenemos muchas de estas represas, ¿no? Que no solamente facilitan agua, sino también que generan electricidad, ¿sí? No sé, tal vez alguna vez ustedes han visto en algunos pueblos cuando existe un río cerca, existe electricidad, aprovechan la afluencia del río para generar electricidad, ¿sí? ¿Alguna vez vieron, jóvenes, ustedes por ahí tal vez, cuando han ido a un pueblo a chequear? Bueno, han debido ver placas solares, células fotovoltaicas, ¿verdad? Tal vez, eso es lo que más hay. Pero la energía hidráulica o hidroenergía se obtiene a través de las energías cinéticas, ¿no? Aprovechando la corriente de agua. Esa es la clave, la corriente de agua. Muy bien. Y obviamente lo que vamos a obtener es electricidad. Eso es lo más importante. Eso es lo que genera la energía cinética, que nace a raíz de la corriente del agua. Electricidad. Muy bien. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hace a través de de la generación de una central hidroeléctrica. Así se llaman. Si ustedes están viendo en la presentación cómo funciona una central hidroeléctrica que aprovecha, ¿sí?, la afluencia del agua. Muy bien. Vamos a ver un ratito acá, ¿no? Aquí podemos ver, por aquí está el lago en movimiento. Sí, obviamente aquí tenemos una presa, una presa, o sea que está el agua contenida. Aquí tenemos un medidor de flujo por ultrasonido. ¿Ya? Por aquí ingresa el agua. Aquí en el círculo ustedes pueden ver que existe una presión estática, o sea que la presión con la que sale el agua, ¿sí? Se refiere a eso. Y lo más importante de todo esto es este aparatito. Un ratito estoy a borrar. ¿Ya? Lo más importante es este generador, ¿sí? Eso es lo que va a, eh, a transformar esa afluencia de agua en electricidad, ¿sí? Ese generador. Muy bien. Porque con la fuerza que va a bajar el agua, va a ser como un motor que le va a obligar a generar, a dar vueltas y vueltas y vueltas y generar electricidad, ¿sí? Lo cual va a pasar a este transformador, ¿sí? Perdón. De acá va a pasar a este transformador que está acá, todo esto. Sí, y de ahí va a pasar a distribuir, ¿no?, un tendido eléctrico. Muy bien. Y obviamente el agua que sale, aquí, bueno, pues van a aprovechar, ¿no?, para regar o para cualquier situación, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es esa afluencia de agua que va a generar, en este caso, va a hacer funcionar un generador, lo cual va a transformar en energía eléctrica, lo cual vamos a pasar a distribuir en este caso. Muy bien. ¿Se entiende? Entonces, una central hidroeléctrica que tiene este esquema, ¿sí? Y que todas las centrales hidroeléctricas tienen este esquema, entonces va a generar electricidad. ¿Ok? Muy bien.
El aire. ¿Qué obtenemos del aire? Obtenemos energía eólica. ¿Ya? Es un tipo de energía que se obtiene del viento, o sea, la corriente del viento, ¿no? Lo que sopla. También es un tipo de energía cinética, porque utiliza movimiento de cuerpos, o sea, producida por el efecto de las corrientes de aire. ¿Ya? Esta energía la podemos convertir en electricidad, principalmente, que les había dicho, ¿no? Que el propósito de la utilización de recursos energéticos no renovables es fundamentalmente electricidad. ¿Ya? Pero en este caso van a utilizar un generador eléctrico o también como se llama aereogenerador. Muy bien. Esto es el aereogenerador. Todo esto. Sí, todo eso es un aereogenerador. ¿Sí? Que da vueltas y vueltas aprovechando la corriente eléctrica. Muy bien. Bueno, y ustedes pueden ver, esto es un parque eólico, sí, en Colpana, en Cochabamba, que ha sido fabricado por Ende. Entonces, pero no tiene un, sí he colocado esta foto es porque es la foto más representativa que he encontrado, pero en general no existe uno ni dos, existen docenas de estos, o sea, dependiendo a cuánta electricidad requiere el sector, ¿ya? Entonces, y bueno, pues son unos monstruos gigantes, ¿no? Imagínense aquí está una persona, es pequeñita, y eso que usted sabe. No, estas hélices son gigantes. Entonces, a través de este generador eléctrico, va a seguir un proceso similar al de la hidroenergía, ¿sí? El propósito es generar movimiento o energía cinética, ¿no? Va a generar ese movimiento con el viento y automáticamente dentro de la estructura de este aerogenerador existen, ¿sí? Centrales que también van a transformar energía eléctrica que van a ir distribuyendo. Obviamente, este es uno, imagínense, hay como 50. Cada uno va a generar, sí, una cantidad de energía, una cantidad de energía eléctrica, ¿sí? Que se mide en megavatios, ¿no? Entonces, por decirles, les había dicho, ¿no? Uno de su práctica final va a ser explicar uno de estos proyectos. Por ejemplo, este proyecto eólico Colpana es muy interesante, ya funciona hace años, ¿no? Pero ¿cómo lo han implementado? ¿Qué procesos han seguido? Etcétera. Eso es lo que ustedes van a explicar. Muy bien. Ok. Muy bien, mis estimados jóvenes, preguntas hasta este punto. Creo que ha quedado todo claro. ¿Ya? Em, Vamos a quedar en este punto, en lo que es el aire. ¿Ya? Eh, tengo, tengo una urgencia que atender acá. Pero les repito, ya les repito su práctica para el día miércoles. Que vamos, el miércoles tenemos, ¿verdad? ¿O qué día es? Jueves, licenciado. Jueves, licenciado. Para el jueves, ¿no? Su práctica para el jueves. Su práctica para el jueves, ya les he dicho. Biomasa, así tal cual. Ustedes hagan un resumen, qué es biomasa, tipos de biomasa, a qué se refiere, cómo generamos energía a través de la biomasa, etcétera. Bueno, básicamente esas son las principales preguntas. Pues voy a colocar en el Classroom, ¿no? ¿Qué es la biomasa? Tipos de biomasa, qué tipo de energía y de qué tipos de biomasa se obtiene, etcétera.
¿Por qué? Porque es algo trascendental, ¿no? Entender lo que es la biomasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de irnos, jóvenes? Bueno, Licenciado, buenos días. dime, buenos días. Bueno, yo le quería hacer una consulta sobre la radioactividad. ¿Ya? Bueno, hace 35 años, bueno, estoy investigando un poco, hace 35 años hubo una explosión nuclear y, ¿cómo se llama? El, cerca de esa ciudad había como un bosque que se volvió rojo bueno, dicen que hay mucha radioactividad en ahí. ¿Eso es cierto, licenciado? Muy bien. No sé de qué parte me estás hablando más o menos. ¿De qué lugar? Porque sí, hay que diferenciar una cosa, ¿no? No sé si han escuchado obviamente hablar alguna vez de las bombas que cayó en Hiroshima y Nagasaki en 1945, ¿sí? Ahí el, eh, lanzaron, obviamente los norteamericanos lanzaron, estábamos en el término de la guerra, lanzaron bombas atómicas, ¿no? Lanzaron bombas atómicas. Entonces, prácticamente hizo desaparecer a todo el país y el uranio, que es el que les dije que es el que se utiliza para hacer este tipo de bombas, generó la radioactividad, ¿ya? Y generalmente la radioactividad generada por el uranio, derivados de estos minerales radioactivos, ¿sí? Genera problemas en las personas, ¿sí? Si todavía se quedan en el lugar donde se quedó, pueden haber malformaciones de nacimiento, se elimina todo lo que es la flora, la fauna, es un lugar infectado, para ser más claro, ¿no? Y tiene que pasar años y años para que ese lugar se pueda limpiar. Y eso es cierto, ¿no? Pero ese tipo de radioactividad, ¿ya? Es generada por minerales radioactivos, ¿no? Eso es muy cierto. Entonces, si ustedes dan una leída y ven el nivel de radioactividad, en este caso que puede generar una planta de energía nuclear que se va a instalar en el Alto, bueno, pues van a poder entender que existen sus riesgos. Ya existe, porque en el Alto van a trabajar con uranio. Sí, existe un riesgo inherente a este tipo de situaciones. Por eso es que muchos países no quieren plantas nucleares. No quieren. Pero el punto aquí es que el gobierno justifica que es para fines médicos, ¿no? Para curar el cáncer y demás cosas. Porque se utiliza también radioactividad para curar el cáncer, porque algunos se hacen tratamientos, no sé si han escuchado de quimioterapia, ¿no? Radioterapias, etcétera. Eso es radioactividad, ¿sí? Pero en baja densidad, bajísima densidad. Entonces, el gobierno dice, bueno, vamos a utilizar para eso. Bueno, si es así, está bien, pero siempre existe el riesgo de explosiones nucleares. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Eh, nos veríamos el día jueves, mis estimados jóvenes. ¿Sí? Tengan un buen resto del día y no se olviden su práctica. Voy a colgar. Ah, me van a hacer recuerdo. ¿Ya? ¿Quién me hace recuerdos ahora? Lice, si no le puedo ayudar igual en esa materia. Ah, tú me ayudabas, ¿no, Judy? Sí, licenciado. Ya. Ok, entonces ya les estoy avisando, ¿no? Su práctica es biomasa. ¿Ya? Y es para el jueves. Yo voy a subir esto. Su compañero me hace recuerdo. Hoy es lunes. El, el martes, mañana, Judy, ¿ya? Ya, Lice, está bien. Muy bien. Eso es todo, chicos. Que les vaya muy bien. Disfruten el resto del día. Hasta luego, muchachos.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, dice. Hasta luego. Hasta luego, Hasta dice. luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.